Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Estamos estudiando Levítico verso a verso. Hoy en el capítulo 4 vamos a aprender acerca de la ofrenda por el pecado. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a toda nuestra familia en la fe. Déjanos sus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio. Queremos saludarte. Estudia la Escritura con nosotros entre semana. Tenemos grupos para todas las edades. Busca la información en la descripción de este video. Bienvenido, siéntete como en casa. Comenzamos. Hola familia del Camino, bienvenidos a un servicio más. Como siempre es un gusto poder saludarlos y aunque estamos un poco lejos siempre los tenemos presentes. Nos gustaría saludarnos, así que escríbanos en los comentarios sus saludos y de qué parte se conectan. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias te damos porque nos permite estar unidos de esta manera virtual, pero que curiosamente, Padre Celestial, gracias a esta situación de la pandemia, pues nos encontramos, Padre, con gente, con hermanos que son de otros países, que también buscan de ti, Padre Celestial, de una manera transparente, como está en tu palabra, Padre Celestial, lo que tu palabra diga, que es lo que buscamos en el camino. Gracias, pues, Padre Celestial, por esta iglesia extendida. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite estar reunidos. Y en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón, Padre Celestial, a lo que tu Santo Espíritu quiere enseñarnos. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Bienvenidos. Bueno eres tú, mira que tu amor ha sido grande, y cuántas veces no te fallamos a ti, y aún así, Señor, has venido a perdonarnos. Oh Señor, qué bueno eres tú. Ha sido grande, amarme tanto a pesar de saber lo que soy, siendo tu Señor tan puro y tan santo. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré, que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Que solo Cristo puede transformar sus vidas. Oh Señor, qué bueno eres tú. Mira que tu amor ha sido grande. Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, por haberte fijado en mí. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré, que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar
y con mi boca cantaré que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar sus vidas, que solo Cristo puede transformar sus vidas. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre he sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Muy buenas tardes. Les invito a que realicemos una lectura que se encuentra en Hebreos capítulo 13, y vamos a dar lectura de los versículos 8 al 16. Hebreos capítulo 13, de los versículos 8 al 16. Dice así la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que el Señor nos bendiga. Se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, Señor. En ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, Señor. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, Señor. En ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, un escudo lo rodeará. Porque tú al justo bendecirás,
Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto.
Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Hola familia, nuevamente estamos aquí con el privilegio de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. ¿Estamos listos para escucharla y aprender de ella? Bien, ¿cuántas veces has ofendido a alguien sin intención de hacerlo? Creo que todos lo hemos hecho. Y también, ¿cuántas veces nos han respondido? No hay problema. Parece que solemos minimizar el daño y restarle importancia a la falta. Como que no tomamos en serio lo que ha pasado. Hemos estado aprendiendo sobre la importancia del sacrificio sangriento de Yeshua, aunque todavía estamos muy cortos de entender la profundidad de ese sacrificio. Pero estamos aprendiendo. Leamos algo que escribió el apóstol Pablo, donde trata el asunto de que fuimos bendecidos y escogidos en Cristo. Efesios 1, 4 al 7 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nada de lo que pudiéramos ofrecer tiene valor alguno para ser aceptos a Dios. La buena noticia es que la muerte y resurrección de Cristo nos hizo aceptos y tuvimos redención por su sangre. Por su sacrificio tuvimos perdón de nuestros pecados. Y de eso trata también Levítico 1, 2 y 3. La ofrenda de holocausto del capítulo 1, la ofrenda del grano de trigo del capítulo 2 y la ofrenda de paz del capítulo 3 es Cristo mismo para ser aceptos a Dios. Un pueblo santo y sin mancha. Nadie es acepto por dejar de infringir sus mandamientos, ni por la obediencia a ellos. Fuimos aceptos por medio del sacrificio de Cristo, por su sangre preciosa. Y Dios no pasó por alto nuestros pecados. Él nos limpió completamente por la sangre de Cristo, para andar en santidad y en justicia. Y no fue una limpieza superficial, ni ligera ni a medias. Dios no dejó algo sucio en nosotros como para que lo tuviéramos que limpiar y así completar esa limpieza y tener algo de mérito para ser aceptos a Él. Si tú has creído en Yeshua y en la obra completa que hizo en la cruz, eres santo y elegido para obedecer sus mandamientos. Ahora, a partir de este momento iremos por partes. ¿Qué pasa cuando alguno que ha sido acepto a Dios peca? Que ha sido apartado para Dios y transgrede sus mandamientos. Abre tu Biblia en el capítulo 4 de Levítico. A partir de ese capítulo trataremos el tema de los diferentes tipos de pecado y en los diferentes casos. Leamos. Levítico 4, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Este será el punto de hoy. Cuando alguno pecare por yerro, por equivocación, como se dice por aquí, sin querer queriendo. Pecado por yerro sugiere la idea de pecar sin intención en alguno de los mandamientos de Dios sobre cosas que no se han de hacer. De estar haciendo algo que no sabías que era pecado y luego lo supiste. Y esto no pasa por alto para Dios. Se es culpable de ello. ¿Cuáles son las cosas que no se han de hacer? Porque hay cosas que sí se han de hacer. Pero los mandamientos que no se han de hacer son aquellas que dicen: no comerás esto, no tomarás esto, etc. Ahora, algunas Biblias tienen el título de ofrenda por el pecado. La palabra en hebreo que se ocupa es hatat. Y es de esas palabras difíciles de traducir de manera literal. Sufre esa injusticia. Así que solo se ha traducido de manera funcional. Ofrenda por el pecado, es decir, la función de la ofrenda por el pecado de yerro tiene la idea más bien de purificar lo que se ha contaminado después de haber sido limpiado.
Déjame explicarlo de esta manera. Juan 13, 6 al 10 dice: Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Este Pedrito era tremendo, pero creo que era sincero, aunque sutilmente fue orgulloso por no dejarse lavar los pies al principio. Pedro dijo a Jesús: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, no tendrás comunión conmigo, si no te lavo los pies. Y Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Dame un baño completo. Pero Jesús le responde: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ya hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Pero cada día necesitamos que nos lave los pies para tener comunión con Dios. Todos los días salimos a un mundo contaminado y nos ensuciamos. Es necesario que al final del día le digamos al Señor: Lávame mis pies para tener comunión contigo. Purifícame, Señor. Esa es la idea del Hatat en Levítico 4. Cristo es nuestra ofrenda por el pecado de error, de hierro, para purificarnos. Bien, Dios va a dar instrucciones al pueblo por el pecado de hierro, y lo tratará en orden de responsabilidad en el pueblo. Y veremos 4 casos: el del sacerdote ungido, luego el de todo el pueblo, el de un jefe y el de cualquier persona del pueblo. Ahí están los 4 niveles de responsabilidad en el pueblo de Dios. Veamos lo siguiente. Levítico 4:3 dice: Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El término sacerdote ungido hace referencia al sumo sacerdote. Este era un hombre importante. Era un mediador entre Dios y los hombres. Si este sumo sacerdote pecaba, su vida se ponía en peligro. No podía entrar a la presencia de Dios como si nada, y también ponía en riesgo a todo el pueblo. Si él cometía un pecado de hierro, según el pecado del pueblo, es decir, como cualquiera del pueblo que peca, el sacerdote pecaba de parte de todo el pueblo, haciendo que todo el pueblo fuera culpable. Eso era serio. ¿Qué tenía que hacer? ¿Recuerdan los animales que se ofrecían para el holocausto en el capítulo 1? Estaban los del ganado vacuno, los del rebaño y las aves. El sacerdote ungido tenía que ofrecer un animal del grupo más costoso, el del ganado vacuno. Ofrecería un becerro sin defecto para expiación. Leamos lo que tenía que hacer. Levítico 4, del 4 al 7 dice: Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote traía el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de la presencia de Dios. Ponía las manos sobre la cabeza del becerro, simbolizando la transferencia de su pecado al animal inocente. Y luego lo degollaba. Después tomaba la sangre del becerro, la traía al tabernáculo de reunión, no a la puerta, sino al lugar santo del tabernáculo, no al lugar santísimo. Ahí pues, en el lugar santo, el sacerdote ungido mojaba su dedo en la sangre y rociaba 7 veces hacia el velo del santuario en la presencia de Dios. No sobre el velo, hacia el velo. También ponía de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el lugar santo del tabernáculo. Y el resto de la sangre del becerro lo echaba al pie del altar que está a la puerta del tabernáculo, que es la parte del patio. Sigamos leyendo, por favor.
Levítico 4, 8 al 10 dice: Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Después de todo lo que tenía que hacer con la sangre, el sacerdote ungido tomaba el becerro y quitaba toda la grosura del animal, que cubría ciertos órganos internos, y los 2 riñones, e igual que se hacía con el buey del sacrificio de paz en el capítulo 3, y se hacía arder sobre el altar del holocausto que estaba en el patio. Sigamos leyendo, por favor. Levítico 4, 11 y 12 dice: Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Después de haberse removido la grosura del animal, el sacerdote ungido tomaba la piel, toda su carne, con la cabeza, las piernas y los intestinos y su estiércol, es decir, todo el becerro, y lo sacaba fuera del campamento, a un lugar limpio, donde se echaban las cenizas. Ya había un lugar destinado y específico para eso. Debía ser limpio, y se quemaba al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas sería quemado. Y como ven, esta carne no era dada a los sacerdotes para comerla, tenía que ser quemada. Es distinta a la ofrenda del capítulo 3. Te pido que tengas en mente esto. Había cosas que se quemaban dentro del tabernáculo de reunión, en el lugar santo. Esto es, sobre el altar del incienso. Había cosas que se quemaban en el patio del tabernáculo. Esto es, sobre el altar del holocausto. Pero había cosas que se quemaban fuera del campamento, como los tipos de ofrenda que estamos viendo hoy. Vamos a hablar de esto en un momento más. Bien, esta fue la ofrenda por el pecado de hierro del sacerdote ungido. Lo que sigue es muy parecido, con muy poca diferencia. Leamos. Levítico 4, 13 al 15 dice: Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Ahora es el caso de toda la congregación de Israel. El hecho de que el pecado de la congregación estuviera oculto a sus ojos y que luego llegara a ser conocido sugiere que ignoraban que habían pecado en las cosas que no se han de hacer. Pero una vez que lo supieran, se sabían culpables y tenían que ofrecer un becerro que era del ganado vacuno, por expiación. Sigamos leyendo. Levítico 4, 16 al 21 dice: Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Básicamente son las mismas instrucciones, solo que por el pecado del hierro del pueblo, un grupo reducido llamado ancianos representaban al pueblo. Ellos llevaban el becerro, ponían sus manos sobre la cabeza del animal y lo degollaban. Y lo demás se lo dejaban al sacerdote ungido para hacer el resto, con la sangre en el lugar santo, con la grosura en el patio para quemarla, y con toda la carne y órganos del becerro para quemarla fuera del campamento.
Esta es la ofrenda por el pecado de error de todo el pueblo, de toda la congregación. Sigamos. Levítico 4, 22 al 26 dice: Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Ahora es el turno para el pecado de yerro cometido por un jefe, que podría ser el jefe de una tribu, jefe de la milicia, un príncipe o hasta un rey si lo hubiera. Y son casi las mismas instrucciones, solo que ahora lo que se ofrece ya no es un becerro, sino un macho cabrío, que es del rebaño, un animal menos costoso. Este jefe tenía que presentar el macho cabrío sin defecto, poner sus manos sobre la cabeza del animal y degollarlo, y el resto se lo dejaba al sacerdote. Solo que el sacerdote ya no ponía la sangre en el altar del incienso, solo lo hacía en los cuernos del altar del holocausto y al pie del mismo. La grosura del animal se quemaba, pero con la carne, ¿qué se hacía? Porque no dice que se sacara fuera del campamento. La clave está en el verso 26, que dice: como la grosura del sacrificio de paz. Se rociaba la sangre en el lugar indicado y se quemaba la grosura. Y esta no se podía comer, pero la carne, al menos parte de ella, la podían comer los sacerdotes. Continuemos. Levítico 4, 27 al 35 dice: Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Este es el caso de una persona común del pueblo. Como ven, es básicamente lo mismo que en el caso del pecado de yerro cometido por un jefe del pueblo. Solo que lo que se ofrecía era una cabra o un cordero, que fuera hembra, sin defecto. En los dos primeros casos, el del sacerdote ungido y el de todo el pueblo, toda la carne y órganos del becerro se llevaban fuera del campamento, a un lugar limpio, y ahí se quemaba. Ahora, te he pedido que nos permita ser un poco técnicos en las palabras, y te agradezco que nos tengas paciencia. No era lo mismo quemar en el altar del holocausto que quemar fuera del campamento. La frase hará arder en el verso 19 es la palabra catar. Significa arder o quemar con la idea de fragancia. Esta palabra se ocupa para la ofrenda encendida en el tabernáculo, sobre el altar del holocausto, en el patio, y era de olor grato a Dios. Ahora, la palabra quemará, que sale en el verso 12, es la palabra saraf, y significa arder o quemar también, pero con el sentido de destruir. Y esta palabra se usa en las cosas quemadas fuera del campamento.
Entonces, catar tiene el sentido de restaurar, de levantar, es positivo y provechoso. Y saraf tiene el sentido de destruir, es como negativo el asunto. Leamos unos pasajes. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no podía librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Le era imposible. Yeshua se hizo pecado por nosotros para condenar al pecado en la carne, para que pudiéramos andar conforme al Espíritu de vida. Hebreos 13, 11 al 13 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Yeshua fue llevado fuera del campamento para destruir el pecado que estaba en él. Él se hizo pecado por nosotros. Salgamos pues fuera del campamento llevando el vituperio, el insulto y la deshonra para destrucción del pecado y poder servir a la justicia. Romanos 6, 5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amigo, acércate a Yeshua y confía en la obra completa que hizo en el madero, que por su sangre serás acepto para Dios. Solo pídele perdón por tus pecados y entrégale tu vida. Y si alguno ha creído y pecó, tenemos abogado para con el Padre, a Yeshua. Él es nuestra ofrenda por el pecado de hierro o de ignorancia. Pablo hizo lo que no se debía hacer, rechazar a Yeshua. Pero Dios tuvo misericordia de él. Leamos. 1 Timoteo 1, 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Mira qué importante es conocer lo que es pecado, porque ignorar los mandamientos de Dios tiene consecuencias mortales. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Si pecaste en cosas que no se deben hacer por ignorancia, y hoy lo sabes, acércate a Yeshua. Él es nuestra ofrenda para purificarnos del pecado de ayer, y podemos tener perdón. ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras de Yeshua estando en la cruz? Leamos. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Judíos y gentiles estaban ahí, haciendo lo que no se debía hacer, y Yeshua dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguna vez te has hallado en esta situación? ¿Has pecado por error porque no sabías que lo que hacías era pecado? ¿Cómo es que un pecado puede pasar desapercibido? Puede ser por diversas situaciones. Por ejemplo, falsas doctrinas que invalidan los mandamientos de Dios, porque todos lo practican y nadie dice nada, y así vamos asumiendo que es correcto. Por subestimar la santidad a la que hemos sido llamados, por no poner atención al mandamiento y hacer las cosas conforme a nuestra propia convicción, porque hay ignorancia de la Escritura, porque nos dejamos llevar por la corriente del mundo, por sus costumbres y filosofías que parecen buenas. En fin, es necesario que cada uno analice su vida y se sincere con Dios. Es necesario que presentemos la ofrenda por el pecado por hierro, es decir, por medio de nuestro Salvador, y confesemos nuestro pecado. A esto se refería el apóstol Juan cuando habla a los hijos de Dios que practican la santidad, pero que cometen errores.
Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 6 al capítulo 2, versículo 2, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué haremos para obtener perdón? Acerquémonos a Dios confiadamente con la ofrenda que nos ha provisto, que es Yeshua, y confesemos nuestro pecado, diciéndole: perdóname, Señor, porque no sabía lo que hacía. Purifícame, Señor, lava mis pies. Deseo tener comunión contigo. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios de toda justicia, tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Pero que no tendrás por inocente al culpable, porque eres justo. Pero tú eres Dios que perdona la maldad de su pueblo, porque eres lleno de piedad. ¿Cuánto tiempo estuvimos pecando sobre las cosas que no se deben hacer sin saberlo? Porque ignorábamos tu ley y la teníamos como cosa extraña, Señor. Pero ahora sabemos que tu ley es agradable y perfecta. Aún seguimos aprendiendo, Señor, y cometemos faltas sin intención. Te rogamos que escudriñes nuestros corazones y nos reveles lo malo, porque deseamos presentarnos delante de ti como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Purifícanos, Señor. Purifícanos con la sangre preciosa de Yeshua y enséñanos más, para que tú seas engrandecido en todo, exaltado en todo. Destruye el pecado en nosotros, quebrántanos y restáuranos para que nuestra ofrenda sea de olor grato a ti. Recibe tú la gloria, Señor, la honra y la alabanza siempre de tu pueblo santo, y bendícenos conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti.
día que pudimos pasar este tiempo juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de su presencia.